ver si tengo... Sí. Ok, gloria a Dios. No, sí tengo bastante tiempo. Sí tengo bastante para grabar. Bueno, el periodo del Imperio Romano. Más o menos desde el año 100, más que nosotros lo estuvimos viendo en la historia de la Iglesia Cristiana, creo que fue desde el 96 antes de Cristo hasta el 475 después de Cristo. Fue, fue cuando el Imperio Romano asedió Jerusalén hasta en el 476 cuando estuvo ya el decaimiento del Imperio Romano para hacer ya no como un imperio político, sino como un imperio religioso, pero en cierta cosa no ha dejado de ser un imperio político, porque aún así todo este tiempo que ha pasado, todos estos años, no ha dejado de ser político y religioso al mismo tiempo. No nos parece extraño que en la estatua de Nabucodonosor, cuando habla acerca del imperio, en la estatua de los imperios, en Daniel capítulo 2, nos habla acerca de un imperio que va a representar las dos piernas. Y eso, las dos piernas representa lo que es el imperio, lo que enseña es el poder político y el poder religioso, lo que es cada una de las piernas. Y como las piernas son largas, demuestra que va a ser un imperio largo. Entonces estamos refiriendo al imperio romano, que dejó de ser político nada más para después ser político y religioso al mismo tiempo. Entonces, ¿vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Inciso A, Imperio Romano. Primer punto dice comienzo del Imperio Romano. Aquí vamos a ver un poquito más detallado. Dice, Roma fue fundada en el 753 antes de Cristo hasta el 343 después de Cristo. Soyugó a Italia, Cartago, Grecia, Asia Menor, va junto, España, Galia, Inglaterra y los teutones, no sé ni quiénes son esos, Alemania. Sí, Alemania. Entonces, porque ahí dice entre paréntesis, Alemania, porque yo no había escuchado ese asunto. Pero bueno, entonces, ese fue el tiempo que fue fundado y el tiempo de decaimiento en el 343, y esos fueron los países que soyugó Roma. La cumbre del poder o su máximo esplendor en el poder fue del 46 antes de Cristo hasta el 180 después de Cristo. Después de ahí empieza el decaimiento. En el segundo punto dice, su decaimiento fue desde el 180 hasta el 476 después de Cristo. Ahí fue donde fue ya en picada como imperio político romano. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, vamos a meternos ahora sí más de lleno. Es emperadores y Cristo. Eso es lo interesante, lo maravilloso, porque ahora sí vamos a dar una pasadita por la Biblia. La Biblia en el Nuevo Testamento, póngale que se empieza a pronunciar la Biblia desde el año 0 o desde el año 1, que es desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, incluso desde el nacimiento de Juan el Bautista, que fue 6 meses más joven que nuestro Señor Jesucristo, incluso todavía 9 meses más joven, menos, 9 meses menos, que fue el tiempo en que Elizabeth tuvo a Juan el Bautista en su vientre hasta el nacimiento. Entonces, recordemos que en el Evangelio de Lucas nos habla que al principio, al primero que se le aparece fue a Zacarías, el ángel, para decirle que iba a tener un hijo y ese hijo iba a ser Juan el Bautista. Entonces, de ahí empieza lo que es ya podemos decirlo así, ya la conclusión del Antiguo Testamento y comenzando lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, está en Lucas capítulo 1.
vamos a ver, como dice aquí el tema, dice emperadores y Cristo. Cómo la Biblia pasa por el tiempo de los emperadores. En el año 31 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo estuvo el emperador Augusto César. Y si alguien me puede buscar Lucas capítulo 2 versículo 1, por favor. Y ahí nos marca, dice, el nacimiento de Cristo, o Cristo nació, que viene siendo lo mismo. Ok. Nomás Lucas capítulo 2 versículo 1, ese es para dar testimonio de que en realidad fue en ese tiempo. Pues en otras cosas pues no pudimos tomar la Biblia, pero en este que sí podemos, vamos a tomarla. Ok. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Hasta cuándo lo veo? Está bien, hasta ahí. Entonces, si se da cuenta, cuando Augusto César manda a levantar censo y que cada quien de su lugar de nacimiento fuera a apuntarse o empadronarse. Y en ese tiempo fue cuando va José y la Virgen María, van hasta Belén. Y es cuando la Virgen María lleva en su vientre a Jesús. Pero ahí dice lo interesante, lo importante es de que fue en el tiempo de Augusto César. El número 2, segundo emperador, Tiberio. Desde el año 15 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Fecha, cosas que sucedieron importantes. Fue en ese tiempo, fue cuando murió, cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Dice, Cristo, muerte y resurrección, y principio de los hechos de los apóstoles. Y tenemos un texto de referencia también. Pero esos fueron los hechos importantes, porque fue desde el 15, Tiberio estuvo de emperador desde el 15 después de Cristo hasta el 37. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en el año 33. O sea, sí que entra en medio de esa, de esa fecha en la que fue Tiberio el emperador. También recordemos en el mismo año, en el 33 después de Cristo, empiezan los primeros discípulos llamados apóstoles a llevar ese ministerio a todas partes. Por eso dice el principio de Hechos de los Apóstoles. Ahora, si me pueden buscar Lucas capítulo 3, versículo 1, por favor. 3:1. Sí. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Amén, ahí está bien. Mire, en ese tiempo dice que era Tiberio, el emperador, era Tiberio, y en ese tiempo Juan el Bautista ya estaba predicando o abriendo camino al Señor, que fue más o menos en el año 30. Entonces Tiberio fue emperador desde el 15 hasta el 37. Más o menos como en el año 30 fue cuando Juan el Bautista estuvo pregonando la venida de, el mensaje de arrepentimiento. La cita es en la hoja número 5, hermano. Estamos viendo el periodo del Imperio Romano. Es en el tema número 4, número romano. Ya, estamos viendo lo que son los emperadores y Cristo. Vamos por Tiberio. Está Augusto y luego Tiberio. Ahí en su hoja, me estoy fijando,
dice en el 12 después de Cristo. Corríjale, es en el 15. En Tiberio. Sí, por eso yo dije. ¿Es en él? No es en el 12, es en él 15. 15. Que tiene 12. 15, 37. Entonces, en el tiempo de Tiberio sucedieron esos eventos históricos. Juan el Bautista pregonando muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el principio de Hechos de los Apóstoles, hasta el 37. Bueno, seguimos, ¿hasta aquí vamos bien? Ok, vamos, seguimos el número 3, el emperador Nerón. ¿Nero o Nerón? ¿Eh? ¿Nero o Nerón? Nerón. Póngale una N también ahí. Nerón fue emperador desde el 37 después de Cristo hasta el 68 después de Cristo. Hechos históricos relevantes en ese tiempo fue la ejecución de Pablo en el año 67. Después de Cristo. Sí. La ejecución de Pablo en el año 67 después de Cristo. No está allí, ¿verdad? Póngale ahí en el año 67 después de Cristo. ¿67 o 37? No, 67. Fue cuando... Pero La aquí ejecución. aquí tiene 37. 67. No. Nerón estuvo del 37 al 68. Sí. Pero la ejecución de Pablo fue en el 67. Exactamente. Entonces, ahí donde dice Pablo ejecutado, póngale 67 después de Cristo. Que ese fue el año en que fue ejecutado Pablo. Si alguien tiene la Biblia, por favor, ahí, que me pueda buscar 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 8. 4, 6 y 8. Amén. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me he estado guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Amén. Ese es ya de cuenta, las últimas palabras del apóstol Pablo, dirigidas a su hijo en la fe, Timoteo. Pero ese Nerón era una persona realmente mala. Ninguno se pudo jactar de ser buena persona, pero Nerón tengo aquí unas cosas que marcaron el pasado el tiempo, las cosas que hizo este hombre, Nerón. Si quiere tomar nota, en el año 64 después de Cristo, Nerón incendia Roma y culpa a los cristianos. En el año 64. Se culpa a los cristianos. Bueno, ese Nerón, dice la historia, que ese Nerón tenía en su palacio, siempre había cristianos encarcelados en sus mazmorras, en sus cárceles, y en las noches sacaba a los cristianos y los colgaba en un poste, los ponía en postes y les prendía fuego, y sus jardines se iluminaban con los cristianos incendiándose. Les ponían líquidos inflamables, aunque todavía no se inventaba la gasolina, pero había muchos líquidos inflamables. Por ejemplo, el aceite de olivo virgen es inflamable. Usaban mucho eso para iluminar sus jardines, y no tanto porque necesitaran iluminarse sus jardines, sino para sembrar temor en los corazones de los cristianos. Pero entre más mataban cristianos, dice la historia, que más cristianos salían. O sea, sí, lo que el enemigo
trataba de hacer era intimidar o aterrorizar a los cristianos, pero entre más se convertían. ¿Por qué? Porque el testimonio que daban los cristianos era con su propia vida. Por eso ahí se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que les dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y me seréis mártires. Cuando dice eso, me seréis mártires, es porque les estaba diciendo, no van a poder testificar en otra cosa más que con su propia vida. Y fue lo que sucedió todo ese tiempo. Entonces, este Nerón, donde ahora está plantada la basílica, bueno, la basílica de San Pedro, eso, todo el jardín ese, todo el patio, podemos decirlo, fue donde fueron quemados muchísimos cristianos. Cristianos verdaderos que no se quisieron someter al imperio romano, no quisieron reconocer al emperador romano como su Dios, porque recordemos, tanto como los emperadores, como los faraones, como todo aquel que se adjudicaba ser rey, siempre pedía esa adoración para él como ser un Dios. Hablábamos acerca de Antíoco Epífanes. Bueno, Antíoco IV en la clase pasada. Bueno, Antíoco se decía llamar Epífanes, que significa que él es Dios o algo así, dándose a como un tipo de deidad él mismo, ¿me entiendes? Epífanes. Epífanes, que él es Dios. Sí, como una forma así. Recuerden también que hablábamos acerca de la palabra curios o Kyrios, que esa significa tu Dios y tu Señor. Entonces los césares decían, hey, blasfema Cristo, el César es tu Kyrios. Dicen, no, Cristo es mi Kyrios, o sea, sí, mi Señor y mi Dios, mi dueño. Eso era lo que ellos, porque pues a ellos podían decir, Cristo es mi Dios, ¿me entienden? Pero había en aquel tiempo también muchas iglesias paganas y todos tenían sus dioses. No necesariamente adoraban al César, adoraban a muchos dioses. Entonces, pero tenía que haber un rey y señor, ¿me entienden? Entonces, el César se ponía por encima de todos los dioses paganos y incluso el único que le podía hacer rivalidad en ese aspecto era Jesucristo, por la palabra que se usaba, el Kyrios, es su Kyrios. Entonces, como él, también como el César también no quería compartir su gloria con nadie, igual que Dios también no comparte su gloria con nadie, él por eso se autojudicaba como Señor y Dios y quería que todos le amaran a él como el Dios supremo. Pero nosotros ya tenemos un Dios supremo. La iglesia primitiva tenía su Dios supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este Nerón, dijimos, fue el que incendió Roma y después culpó a los cristianos. Así que el incendio fue tan grave que casi desaparece Roma por el incendio. Pero ¿cómo está el corazón del hombre querer hacer una maldad y culpar a otros nomás para que otra persona salga afectada? Pues realmente necesita uno tener corazón podrido o no tener corazón, simplemente. Más de eso. Uh-huh. Para hacer eso, que otros inocentes paguen, nomás de puro coraje, inocentes paguen por algo que aún ni fue un accidente y no fue algo que fue de aldrede, como decimos en mi rancho. Bueno, entonces dijimos que ese Nerón no era una blanca palomita. Y hay un dato importante también, dice, en el año 68 hasta el 100 se pierden los registros de la historia y a ese tiempo se le llamó la Edad Sombría y no hay mucha información de este tiempo. Entonces, se pierden registros históricos. Incluso muchos de estos hechos históricos sí los pueden uno encontrar, pero a veces con ciertos detalles que para nosotros son importantes, pero para otras personas los quitan los detalles para que no les afecte a ellos. Por ejemplo, la iglesia tradicional. Hay muchísimas cosas que ellos invierten para que no les afecte a ellos. Por ejemplo, estaba escuchando el otro día al sacerdote Luis Toro, que decía que
que los católicos eran perseguidos por los cristianos, por los, ¿cómo dicen ellos? Los protestantes. Cuando en realidad bien sabemos que el Imperio Romano, la Iglesia Romana, siempre fue persiguiendo a los herejes, entre comillas, según ellos, pero todo aquel que no se quería someter al Imperio Romano. Ellos fueron los que, pero le dan la vuelta a las personas como no estudian, no saben, no leen, no ven, se la creen y piensan que en realidad que ellos fueron mártires en los tiempos en los que los verdaderos cristianos fueron mártires. Es triste, pero bueno. Entonces, dijimos 68 hasta el 100, se le llamó la Edad Sombría. O sea, sí que no hubo mucha información acerca de la historia. De ahí nos pasamos hasta Vespasiano, pero hasta aquí todo va bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo dice que se ¿Cómo llama? se llama? Vespasiano. ¿El que vamos a hablar ahorita? No, el que dijo ahorita. La época de... La Edad Sombría. Ah, Fue del 68 hasta el 100. Eso fue en los tiempos de Nerón. la edad sombría. Ujú. Donde no hay mucha información acerca de ese tiempo. 32 años se perdieron ahí de historia. Bueno, seguimos con el próximo emperador. El próximo emperador fue Vespasiano. Yo pensé que decía aquí Vespaisano. No, es Vespasiano, pero es Vespasiano. Y yo así lo puse con él porque con... Pues sí, yo pensé que decía Vespaisano. Vespasiano. No, y ahí les va el otro. Aquí dice dominicano, pero se llama Domiciano. Dominicano. Y yo no me había fijado. Y sí le pusieron Le puso así, es que le digo, el corrector muchas de las veces le falla al escritor y ya cuando acuerda, pues ya. Pero ahí tiene ya corregido, Domiciano. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de Vespasiano. Vespasiano fue emperador desde el 69 hasta el 79, solamente 10 añitos. En su tiempo, el hecho histórico más... el registro histórico más grande, podríamos decirlo, fue Jerusalén destruida. Tenemos registros acerca de lo que sucedió en el tiempo en el año 70 después de Cristo, donde el general Tito llega y asedia y destruye el templo de Jerusalén, el segundo templo, ahora sí. La información la tiene Flavio Josefo en sus libros de historia judía, creo que se llama. Historia antigua judía o algo así. Ahí Flavio Josefo habla más acerca de lo que sucedió en el año 70, porque él formó parte de la revuelta. Él formó parte de aquel grupo de judíos que echaron fuera a los romanos. En ese tiempo pudieron sacar a los judíos, pudieron sacar a los romanos, y no podían entrar los romanos otra vez a Jerusalén porque los judíos los echaban fuera. Les estuvieron ganando todo el tiempo. Pero se levanta ese hombre, el general Tito, hijo de Vespasiano, se levanta y asedia a Jerusalén, entra a la ciudad de Jerusalén, destruye por completo, destruye los muros, cumpliéndose la profecía de Mateo 24, capítulo 1, Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2, donde nuestro Señor Jesucristo dice: ven todo esto, de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió en el año 70. Pero entonces, Flavio Josefo era uno de los judíos que formaron parte de la revuelta para sacar a los romanos. El asunto es de que él, cuando llegan los romanos, destruyen, él halla gracia delante del general
y lo agarran como para traducir o para traerlo ahí como un intérprete, porque él sabía griego y hebreo y sabía romano, entonces latín, que se usaba en el idioma de Roma. Entonces a él lo traían como un trabajador, pero después él sabiendo muchísimas cosas acerca de dónde se escondían los generales judíos, sabía muchísima información, entonces él empezó a dar detalles para poder rescatar su vida o poder conservar su vida, pues, perdón, esa era la palabra correcta, poder rescatar su vida y poder poder servirle al gobierno romano para que pues, le mantuvieran con vida más tiempo. De tal manera que él se pone a escribir todo lo que estaba sucediendo, todo lo que sucedió en ese tiempo, y habla de muchísimas cosas también, habla acerca también de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, alguien que no era cristiano, Flavio Josefo, habla acerca de Jesús como Dios, habla acerca de Jesús como alguien que viene de parte de Dios, como un Dios, habla cosas excelentes acerca de Jesús y no era cristiano él, ¿entiendes? Entonces, incluso en ese tiempo, después de la destrucción del templo, muchos judíos huyen a una explanada arriba en un monte. Esa explanada todavía está, se llama el Masada. Esa era una fortificación de los mismos romanos para poder estar a salvo de los enemigos, pues cuando se amotinen o, ¿me entienden? ¿Cómo se llamaba la explanada? El Masada. El Masada. Uh-huh. Entonces, los judíos se esconden ahí, muchos judíos, y entonces los que sobreviven, porque muchos son llevados como esclavos, muchos son muertos, pero los que son llevados como esclavos los llevan bueno, incluso de ahí salen los judíos llevan esos judíos para hacer el Coliseo Romano. El Coliseo Romano fue hecho por manos de esclavos judíos. Entonces, muchos judíos se esconden ahí, entonces pasa el tiempo y pues ellos están asediados, están rodeados totalmente por los romanos. Era cuestión de tiempo para que ellos se rindieran, pero ellos no se quisieron rendir. Incluso ahí en los escritos de Flavio Josefo habla acerca que hubo hasta canibalismo entre ellos mismos para poder soportar, poder aguantar el asedio que tenían. Hasta el último dice que se empezaron a matar unos con otros para poder sobrevivir. Perdón, para que no pudieran capturarlos y hacerles cosas peores. Entonces que cada padre de familia mataba a sus hijos, su esposa, y todos entre todos se mataban para que no los capturaran con vida. Incluso escuché otra narración acerca de Flavio Josefo. Dice que él, cuando lo capturaron, que estaban escondidos en una cueva, fíjese, no sé si sea cierto, pero me pareció muy curioso, que estaban en una cueva y como ellos eran personas más importantes, pues sabían que no iban a ser solamente soldados en los cuales le encargaron una navaja, sino que o iban a crucificarlos o a mocharle la cabeza, algo peor, porque eran personas más influyentes. Entonces dice que pues echaron un sorteo y dice que Flavio Josefo se las averiguó para quedar al último. ¿Entiendes? Qué cosas, ¿no? No, pues el que iba perdiendo, pum, lo iban matando, hasta el último quedaron dos. Y entre esos dos, pues ya fue Flavio Josefo y otro. Entonces hablaron, Flavio Josefo lo convenció de que no se mataran, sino que se entregaran. Y dice que cuando se entregaron, la otra persona no quiso acceder a darle la información a los romanos y lo matan y se queda vivo Flavio Josefo. Entonces él sí les da la información ya para salvar su vida. Entonces de ahí viene también, no sé si sea cierto, yo lo escuché una vez la historia esa, pero dicen que era muy, muy astuto en esa cuestión. Por eso también halló gracia delante del emperador para poder seguir rescatando su vida por medio de trampas. ¿Todo bien?
Asustadito, pero todo bien. Es que en realidad, pues en un tiempo así de guerra, no sabe uno ni para dónde arrancar, pues. Y está tremendo, y pues le digo, él no era cristiano, era judío, y pues ya no había ciudad, no había templo, estaban matando con todos, dijo, no, pues yo me rindo, y les voy a ser de utilidad para rescatar mi vida. Pero ahí sí, si quieren buscar un poco más acerca de Flavio Josefo, creo en YouTube está el audio de los libros de Flavio Josefo, y podemos aprender un poco más. Incluso hay un programa no es programa, sino que es un canal de YouTube, se llama el canal Byte, es Bite, Byte. Ellos son personas que son estudiosos que hacen videos acerca de lo que es la historia de la iglesia cristiana. Entonces, sería interesante e importante de que lo buscaran, quién era Flavio Josefo, como para respaldar más esta información, porque es información muy importante para nosotros que estamos aprendiendo acerca de historia. Entonces, recordamos, la vez pasada también hablamos que Flavio Josefo también escribió acerca de lo que sucedió con Alejandro Magno, cuando llegó al templo, cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, donde salieron los sacerdotes y dijeron, mira, Alejandro, sabemos que tú vienes a conquistar, porque mira, ya estaba profetizado en un rollo de Daniel, ya estaba ahí que tú ibas a venir. Mira, y aquí habla del macho cabrío, que ese eres tú, que tiene un cuerno, ese eres tú, y le empiezan a decir todo eso. Así que Alejandro Magno se queda tan admirado que dice, ¿saben qué? No destruya nada de esta ciudad de Jerusalén, no destruya nada, así déjala, solamente pues, tiene que pagar tributo, porque ya ha sido conquistado por Grecia, por los griegos, entonces, pero no destruya nada, porque donde llegaron era matar todo el mundo y hacer despapalle. Entonces, el mismo Alejandro Magno, según los escritos de Flavio Josefo, enseña que Flavio Josefo tuvo un sueño donde Dios le revelaba que no le hiciera nada de ese lugar, y que cuando llegara, pues iba a salir un sacerdote así, vestido de blanco y todo, y él se extraña o se maravilla de que todo así como le sucedió en el sueño, le sucedió en la vida real. Entonces, por eso él se queda admirado y perdona a la ciudad de Jerusalén. Lo interesante también, siguiendo un poquito más con la información, lo interesante que también los samaritanos, ya ven que tenían su templo también parecido al templo que estaba en Jerusalén, nomás que su templo estaba en Samaria, era cuando se separaron las 10 tribus, y ellos también fueron y quisieron hacer lo mismo, o cuando llegó Alejandro Magno, quisieron hacer lo mismo que hicieron en Jerusalén, pero pues como ahí Dios no les había hablado, arrasaron con todo, ahí sí arrasaron. Entonces la mano de Dios pues Dios quiso guardar un poco más la ciudad de Jerusalén. Pues ya, en el año 70 fue destruida. Entonces, desde entonces los judíos no tienen templo, no tienen templo y no tenían ciudad. Hasta el año de 1948, cuando ya se instituye como el 14 de mayo de 1948, cuando ya se pone como una nación libre y soberana el pueblo de Israel, y regresan a su tierra. ¿Todo bien? Un poquito susto, pero no más, hasta ahí. Pero esa información es muy valiosa para nosotros, porque es parte de nuestro fundamento. Porque la Biblia, aunque es un libro el cual muchos no creen, o muchas personas creen, pero pues creen que son, ¿cómo se dice? Fábulas o cosas. Pero la Biblia está respaldada con la historia, y la historia está respaldada con la Biblia. O sea, sí, son dos cosas que van mucho de la mano. Entonces, seguimos hacia adelante entonces. Ok, dijimos Vespasiano, destrucción del templo en el año 70. Ahora vamos a ver al dominicano. Domiciano.
desde el año 81 hasta el 96. Dato interesante, los primeros que tuvieron persiguiendo a la iglesia fueron los judíos. Después empezaron los romanos. Y ahí hasta al decreto de Constantino, ahí fue donde se detuvo la persecución a los cristianos. Pero luego no fue Roma el que empezó a perseguir la iglesia, sino los mismos judíos. Recuerdan a Saulo, que le estaba empecinado en querer destruir a Cristo, la leyenda, según él, la leyenda de Cristo y a todos sus seguidores. Y ahí fue cuando el Señor tiene misericordia de él y le muestra en realidad que es difícil dar persiguiendo o dar cosas contra el aguijón. Entonces, vamos a ver al dominicano o Domiciano, desde el año 81 después de Cristo hasta el 96 después de Cristo. Él persiguió a la iglesia, o persiguió al cristianismo, y llevó cautivo al apóstol Juan. El apóstol Juan fue apresado, el último de los apóstoles. Ya nomás él quedaba, de todos, ya nomás él quedaba, de los primeros discípulos del Señor, de los apóstoles. Y él dice la historia que él fue echado en un caldero de aceite hirviendo, en el cual pensaban que iban a acabar con Juan, el discípulo amado. Pero al momento de darse cuenta que Juan iba saliendo del caldero de aceite hirviendo, se dan cuenta que en realidad no lo iban a poder matar, no le iban a poder hacer nada. Y lo exilian a una isla llamada Patmos, en el cual era una prisión, no era un hotel de 5 estrellas. Era una prisión en la cual se llevaba a lo peor de los delincuentes, y ahí los confinaban hasta que se morían, a picar piedra. Ahí hasta que se murieran, pues, o que uno matara al otro por un sándwich o lo que sea. Pero de ahí no salías ya. Era totalmente imposible por causa del decreto de Domiciano. Y ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le redacta el Apocalipsis o la Revelación. Y ahí es donde él no, un escritor que él tenía, escribe el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y que es la revelación final. Después dice la historia que después entra otro, mientras Juan está en la isla de Patmos, acaba de terminar de escribir el Apocalipsis. Después entra otro emperador y les da, ¿cómo le dice? Les da oportunidad a aquellas personas que son ancianas o a ciertos delincuentes, les da la oportunidad de salir de ahí. Entre ellos se va Juan y regresa otra vez a lo que es a donde él estaba impartiendo como pastor. Cuentan una anécdota de Juan después de eso. Dicen que, si no me equivoco, parece que un hombre se llamaba Marcial. Dice que entró Juan a los bañarios, porque antes los bañarios eran públicos. Ahí entraban bastante gente y ahí se bañaban, no sé, con vapor o con regadera, no sé exactamente. Pero dice que Juan dice que llegó allí con sus personas que le ayudaban, pero ya estaba muy ancianito, y se empezó a quitar sus ropas, ¿verdad? Y luego uno de los que iban con él le dice: hey, ¿ya viste? Ahí está Marcial, parece que se llamaba la persona esta. Si no, ahí discúlpenme si me equivoco. Dice: ahí está esa persona. Dice: bueno, se pesca Juan otra vez sus ropillas y se las pone. Dice: hey, ¿para dónde vas? Dice: no, dice, yo no voy a compartir el mismo espacio con ese hijo de Satanás. Y se va. Entonces me causó mucha admiración, porque
antes de que sucediera este asunto, vemos a Juan echado a un caldero, ser a lo mejor torturado en la isla de Patmos, eh, escribir todo el Apocalipsis y luego todavía tener un poco más de vida para poderse ir a dar un baño y pues realmente despreciar el lugar en el que está, porque ahí estaba una persona, un hereje, una persona que estaba en contra de lo que era la doctrina de Jesucristo. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? En los tiempos de Domiciano, Juan escribe el Apocalipsis. El siguiente emperador, Nerva, desde el 96 hasta el 98, muy poquito duró. Trajano, desde el 98 al 117. Mire, lo extraño en todo esto, dice que ¿En qué año fue que estuvo Juan ahí en Patmos? más o menos alrededor del año 90. En 90. En el año 90, sí. ¿Les puedo comentar algo curioso? Otra cosa. Bienvenido, Cristiano Curioso. Todas sus preguntas en un solo lugar. Bueno, hay un movimiento supuestamente reformado. Se le llama... ¿cómo se le llama? Siempre se me olvida. Preterista. Un movimiento llamado preterista. Los preteristas, no sé si hayan escuchado hablar acerca de ellos. Los preteristas son personas que creen que ya todo Mateo 24 se cumplió, que todo Apocalipsis se cumplió, y según ellos, el Apocalipsis se cumplió en el año 70, cuando fue destruido el templo. Porque en ciertas partes del Apocalipsis habla acerca de la destrucción del templo, y habla que había un templo, y que hay un templo, y que todo es asunto, que el templo. Pero entonces, según esta creencia de los preteristas, dice, ¿cómo entonces dice que todo eso se cumplió en el año 70? Porque dicen, en ese tiempo todavía estaba el templo, en el año 68, para ser exactos, para ser más exactos. Dice, porque ahí fue donde estaba el templo y todo el asunto, y entonces Apocalipsis ya se cumplió. Pero hay algo en el cual ellos no están mirando, que ellos dicen que si Apocalipsis ya se cumplió en el año 68 o 70, ¿por qué entonces 30 años después Juan lo escribe? Entonces ya no sería la profecía de la revelación de Jesucristo de los últimos tiempos, sino que sería algo ya pasado. Entonces a Juan le falta un tornillo y en vez de creer que está escribiendo el futuro, está escribiendo el pasado. Pero eso no está correcto. Entonces, esa es la doctrina de los preteristas, en la cual no tiene fundamento porque el Apocalipsis no se pudo haber cumplido en el año 70 porque aún así todavía no se escribía. ¿Entienden? Es como decir que le voy a arreglar la mochila y el lonche al bebé que todavía no nace. No tiene sentido, ¿me entienden? Y esa es la doctrina del preterismo. Hay que tener muchísimo cuidado porque parece, pero no es. Entonces, si conocemos nosotros la historia, vamos a poder debatir a esas personas ya con la historia más en concreto, para que no le digan, porque no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, ya sabe. Entonces, cuidado con el preterismo, ¿eh? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, seguimos entonces. Dijimos que Nerva, desde el 96, 98, ese era el dato curioso. ¿Qué les iba a decir? Más que me fui. El dato curioso, ¿por qué duraban tan poquito muchas de las veces los emperadores? Porque si ellos no cumplían con las demandas que los mismos, porque ellos tenían como un tipo de gabinete de personas que sabían a quién iban a poner o quién iban a quitar, o ¿cómo le dijera? Así como el Congreso de Legislación, por ejemplo, de la Ciudad de México, que son ciento y feria ¿cómo se llama? Como de legisladores, vamos a eso, a esa situación. Son legisladores que ellos supuestamente están dirigiendo al país de una forma u otra, no lo hace el presidente.
Incluso aquí cuando dice, no, ve que el presidente tiene esta propuesta, pero todo está de que los legisladores lo aprueben. No lo aprueban, se acabó, dice el juez, no, pum, y ya se acabó. O sí lo aprueba, ok, dice el juez, sí, sí se aprueba. Pero en realidad el presidente no tiene el control total, sino que hay legisladores a los cuales tiene que pedirle apoyo para ver si le conviene al país o no. Pero en ese tiempo era similar. Entonces, muchas de las veces los emperadores no hacían, o sea, sí, los emperadores venían siendo como los títeres de los legisladores, pero ellos mismos se autojudicaban como que eran dioses, ¿me entiendes? Entonces, a veces que se les subía demasiado, decían, ¿sabe qué? A acábalo, para poner a otro. Entonces, ellos mismos confabulaban, perdón, no con jabón, confabulaban, los envenenaban, los mandaban matar. Estaba escuchando el otro día un reportaje acerca de Canígula, y que Canígula era terrible ese hombre. Y ese hombre dice, no le simpatizaba muy bien a los legisladores, no sé en realidad cómo se le llamaba a las personas esas, pero dice, no, mándalo a matar. Dice que en un pasillo se encuentra a otra persona y esa otra persona muy allegado a Canígula, pues esa persona saca un cuchillo y lo mata. No había nadie que lo estuviera cuidando, ¿entiendes? Entonces, por eso muchas de las veces duraban poco, duraban mucho. Hay un registro también de un papa que también quiso hacer lo bueno y también incluso lo exiliaron del Vaticano y lo mandaron a un lugar donde vivía deplorablemente. ¿Por qué? Por querer hacer el bien, así como la palabra, y no les convenía y se deshicieron de él y pusieron a otro que sí hiciera lo que ellos querían. ¿Todo bien? Ok, vamos a ver. Trajano dijo desde el 98 después de Cristo hasta el 117. Adriano, desde el 117 hasta el 138. Y de los años 138 después de Cristo al 275 después de Cristo pasaron 12 emperadores y persiguen a los cristianos. Eso no era novedad. Eso no era novedad. Entonces, ¿Sabes que Nerva, Adriano y Trajano perseguían a los cristianos, verdad? ¿Se unieron? no. Ellos duraron muy poco. Esos son los tiempos en los que ellos estuvieron reinando. Trajano desde el 98 después de Cristo hasta el 117. Después sale Trajano y después sigue Adriano del 117 hasta el 138. Y después, desde el 138 hasta el 275 después de Cristo, pasaron 12 emperadores. No hay mucho registro de ellos también. Pasaron 12 emperadores y todos perseguían a los cristianos. Es decir, que eso no paró. Hay un hecho histórico en el año 155, donde cuando estaba de emperador Marco Aurelio. En ese tiempo era el tiempo de los padres apostólicos. ¿Quién eran estos padres apostólicos? Estos padres apostólicos eran los que fueron enseñados a los pies de los mismos apóstoles de Jesucristo. Por eso se les llamaron los padres apostólicos, porque ellos fueron discípulos de los mismos apóstoles. Entonces, en el tiempo de Marco Aurelio había un hombre llamado Policarpo. Ese hombre, Policarpo, él fue instruido a los pies de Juan el apóstol. Y él en su tiempo no era tan perseguida la iglesia. Solamente cuando miraban como cierto peligro para el imperio, que todo el tiempo ellos creyeron eso, era cuando ellos tomaban acciones. Pero Policarpo, él podía andar en todas partes y no pasaba nada. Pero hubo
hubo muchas alertas acerca de que Policarpo estaba reclutando gente. Claro, estaba reclutando gente, pero para predicarles el evangelio, no para eh, no para levantarse en contra de Roma. Entonces, en los tiempos de Marco Aurelio, Policarpo es llevado delante pues sí, del que era un gobernante de una ciudad, no recuerdo cómo se llama ese gobernante, y a Policarpo le dicen que blasfemia a Cristo, pero él se niega rotundamente, y él es ejecutado en ese tiempo, en el año 155, después de Cristo, cuando era emperador Marco Aurelio. Entonces, Policarpo, más adelante vamos a ver acerca de los padres apostólicos y los padres apologetas, y vamos a ver un poco más a fondo acerca de todas estas personas. Diocleciano, seguimos con el que sigue. Diocleciano, desde el año 284 hasta el 305, hubo una persecución feroz en contra de la iglesia. Ese hombre sí que se levantó con todo en contra de la iglesia. Después de ahí sigue Constantino. Constantino, desde el 306 hasta el 337, que fue el tiempo que él fue emperador. Dice que se levantó ¿cómo podemos decirlo? Sí, otro general para querer quedarse con el imperio. Entonces dice que los soldados de Constantino estaban temerosos porque los otros, los contrarios, eran despiadados, eran crueles. Entonces esas personas estaban atemorizadas. Entonces dice dice la historia que Constantino dice que miró una señal en el cielo, miró una cruz y identificó esa cruz como la señal de los cristianos. Y entonces dice que escuchó una voz que dice que por esta cruz vencerás. Entonces dice que los soldados de Constantino tomaron fe, tomaron ánimo, pues, para usar una palabra correcta, tomaron ánimo, y dice que se pintaron cruces una cruz en frente de su pecho, y luego después fueron a pelear contra ese otro ejército, y el ejército de Constantino prevaleció sobre el otro ejército, ganan, y entonces es cuando Constantino, en cierta forma, se dice que él fue convertido al cristianismo. Y cuando él triunfa, como identificó esa cruz en el cielo y la voz que decía que era Dios, identificó como esa cruz como la cruz de los cristianos. Y lo que sucedió, que él identifica eso y empieza a haber tolerancia hacia los cristianos. Ya los cristianos ya no iban a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque según él, el Dios de los cristianos lo había ayudado. Entonces, empieza el tiempo de la tolerancia contra los cristianos, y él lleva un proceso de transformación. Incluso dice que da un alto también a lo que es un alto acerca de los hijos. Por ejemplo, en aquel tiempo, si una mujer tenía un varón, ¿verdad? Pues lo dejaban vivir. Pero si esa mujer tenía una hembra, el padre tenía la decisión si la mataban a la bebé o la dejaban vivir. Y eso era algo reglamentario. Entonces lo que hizo Constantino, quitó ese asunto también, quitó también las penas de muerte, las cárceles, como que en cierta forma se transformó al cristianismo, pero también no dejó o sea, sí, no cerró los templos paganos. Haz de cuenta que fue un rey o
o un emperador que aceptaba todo tipo de religiones. Entonces, entre ellas aceptó ya el cristianismo. Y ahí empezó el proceso con el cristianismo. Y ya dejó de ser la iglesia cristiana, dejó de ser perseguida para ser parte de ya como una religión más en el imperio. Teodosio fue el que estuvo después de Constantino. Teodosio en el 300, desde el 378 hasta el 395 después de Cristo, oficializó al cristianismo la religión del Estado, ya completamente ya instaurado como la iglesia, la religión del Estado, e hizo obligatoria la membresía en las iglesias. Muchos dicen, wow, qué bueno, mira, que fue lo que sucedió aquí. Ya los cristianos ya no iban a ser perseguidos, pero el problema empezó ahí, porque anteriormente los cristianos eran conocidos por su fe, por su, podemos decirlo así, por su ganas de predicar el evangelio, de mantenerse firme en Jesucristo. Pero cuando el Imperio Romano acepta el cristianismo como religión del Estado, lo que empieza a suceder es de que ya cualquiera podía ser cristiano. Incluso había muchos beneficios para los que pues eran cristianos, pues. Había tantos beneficios que ya cualquiera podía ser cristiano, incluso los que estaban en los gabinetes, ahí con los cercas de los oficiales romanos o de los del gobierno romano. Muchos de ellos decían que eran cristianos para no perder sus puestos. E incluso seguían haciendo sus mismas cosas sin ser convertidos totalmente, pero ellos, para no perder sus trabajos, para no perder sus puestos, decían que eran cristianos. Y ahí fue donde se empezó a decaer lo que fue la iglesia cristiana, porque anteriormente los cristianos se testificaban con su propia vida, y ya después de eso ya cualquiera podía, entre comillas, ser cristiano. Entonces, hasta aquí llegó lo que fue Cristo y los emperadores, o el cristianismo y los emperadores. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Perfecto? Bonito. Por últimos 2 puntos, hoy yo creo que vamos a salir tempranito. Vamos a terminar esta clase para dejar la próxima, porque ya da más detalle acerca de lo que sucedió con la iglesia. Persecución de la iglesia. Entonces, vamos con estos 2 últimos puntos. Dice, el primer edificio, iglesia, fue hecho bajo el emperador Alejandro Severo. Es decir, no era algo oficial, pero había como cierto ya tolerancia. Dice, él no perseguía a la iglesia. Después, él edificó. Después ya ni miro. Perdón. Dice, el primer edificio, la iglesia, fue hecho bajo el emperador Alejandro Severo en el año 222 hasta el 235. ¿Mande? Al 235. Él no persiguió a la iglesia. Después del edicto de Constantino, en el 331 se edificaron iglesias por todas partes. Le digo, el Imperio Romano adopta el cristianismo como la religión oficial. Pero había un edicto de tolerancia y empezaba a aceptar todo tipo de religiones. Punto número 2 dice, la iglesia del cuarto y quinto siglo se había hecho una institución completamente diferente a la iglesia perseguida de los 3 primeros siglos. Eso es lo mismo que les digo. Entonces ya su enfoque ya no era el evangelio, ya no era Cristo, sino que ya era como una forma de estatus de poder, un estatus de poderío, de imperio. Por eso le digo que el imperio no ha caído,
el imperio romano no ha caído, siguen ellos siendo un imperio político y también siguen siendo un imperio religioso. Dice, y en el deseo de el deseo de reinar y su ambición de poseer olvidó y perdió el espíritu de Cristo. O sea, sí, aquellas cosas en las cuales motivaba a los cristianos de los primeros 3 siglos, ya eso ya para ellos ya no era un enfoque bueno. Ya ellos lo que querían era poder político, pero disfrazado como un poder religioso. Entonces, de esa manera, nos damos cuenta que todavía hasta ahorita, todavía sigue ese mismo pensamiento de ellos, de no tanto adquirir poder religioso, bueno, no tanto se enfocan en lo religioso, sino en el poder político también. Y cada iglesia católica es como si fuera una sede o una embajada del mismo Vaticano. Entonces, ellos no han dejado de ser un imperio político, pero al mismo tiempo religioso. Y bueno, entonces, miren lo interesante. Entonces, ¿qué anda haciendo el Papa? Haciendo concilios ecuménicos de diferentes denominaciones. Es lo mismo, su enfoque no es el religioso, porque entre las religiones de ellos y la religión supuestamente, cristiana, supuestamente entre comillas, según la del Papa, no coinciden en nada. Cada quien tiene su Dios y su Salvador, pues podemos decirlo de esa manera. Su fuente su libro inspirado no coincide ninguno con otro. No usamos nosotros el de Mahoma, no usamos el de Buda, no usamos a nadie más que la Biblia. Pero entonces, ¿qué tienen todos ellos en común? ¿Cuál es el enfoque del Papa? Querer juntar las religiones para traer paz al mundo. Vamos a lo mismo, paz y seguridad. Es lo mismo que están esperando todos. Pero el Papa quiere seguir con su plan político para poder ganar entre más gente. Pues sí, así está el asunto. ¿Qué significa Hallel?